Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en una figura fascinante, el Papa número 71, Severino. Su papado, allá por el año 640, fue, increíblemente corto, apenas un par de meses. Pero ojo, que dejó una marca importante en un siglo VII que ya de por sí era bastante convulso. Tenemos delante varios textos que nos ayudan a entender su perfil, no solo histórico, sino, yo diría que sobre todo teológico. Y nos pintan un cuadro de tensión enorme, ¿eh? Un pulso en toda regla entre el poder imperial de Bizancio, desde Constantinopla, y la autoridad espiritual que intentaba mantener Roma. Nuestra misión hoy, si te parece, es intentar entender cómo este papa, en un suspiro de tiempo, la verdad, nos dejó una lección tan potente, una lección sobre fidelidad a la doctrina frente a las presiones del poder. Porque si su predecesor, Honorio I, fue criticado y mucho, incluso siglos después, por cierta ambigüedad, digamos, o una prudencia quizá excesiva ante el error teológico, Severino emerge como una voz firme, casi intransigente, diría yo, defendiendo lo que él consideraba la verdad revelada. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que un papado de, 60 días, apenas 2 meses, dejara una huella tan honda? Su negativa a plegarse ante el emperador Heraclio y su famoso edicto teológico, la Éctesis, se podría resumir en una frase que las fuentes le atribuyen, al menos en espíritu, algo así como: antes perder la vida que firmar una verdad mutilada. Vamos a desgranar juntos esta historia, que es una historia de coraje, pero un coraje silencioso. Pues sí, para situarnos bien hay que respirar un poco el aire de ese siglo VII. A ver, la relación entre la Iglesia y el poder civil era compleja. Un equilibrio muy inestable. Sobre todo en Italia, claro, donde la sombra del imperio bizantino era muy alargada. Constantinopla, la capital imperial, veía a la Iglesia como un pilar del Estado, sí, pero también como un factor que si no se controlaba podía generar divisiones, y eso era peligroso para la unidad política. Entonces el emperador Heraclio, que era una figura militarmente brillante, pero muy preocupado por las fracturas internas del imperio, intentó, zanjar una disputa teológica sobre Cristo que era muy compleja. ¿Y cómo intentó zanjarla? ¿Con mano militar también? No exactamente, sino con un decreto imperial, la famosa Éctesis que promulgó en el 638. Proponía una fórmula, digamos, de compromiso, el monotelismo. Esta doctrina decía, básicamente, que en Cristo, aunque hubiera dos naturalezas, divina y humana, solo existía una voluntad operativa, la divina, que de alguna manera subsumía a la humana. Heraclio probablemente creía de verdad que esto podía pacificar las regiones orientales del imperio, sobre todo Siria y Egipto. Allí las interpretaciones sobre Cristo habían causado cismas y debilitado la lealtad a Constantinopla, justo cuando amenazaban los persas y después los árabes. Pero claro, lo hacía desde una perspectiva, eminentemente política. O sea que la teología se usaba un poco como herramienta de Estado para mantener el imperio unido. Exactamente. Y ahí, claro, se cruzaba una línea roja fundamentada para la Iglesia de Roma. Era la cuestión de la autonomía de la fe revelada frente al poder político. La doctrina cristiana, según la visión romana, no podía ser dictada ni modificada por un emperador, por muy buenas intenciones políticas que tuviera, ¿eh? No era un asunto de Estado negociable, sino, un depósito de fe recibido. Como algunas fuentes de la época recalcan, la convicción era firme. La fe no nace de decretos imperiales, sino del Espíritu Santo y la tradición apostólica. Entendido el contexto. ¡Vaya tela! Y en medio de esta tormenta teológico-política, entonces, es elegido papa Severino. ¿Qué sabemos de él antes de ser papa? Pues sabemos que era romano, de Roma, parece que de familia noble, hijo de un tal Abienus. Era ya un hombre mayor cuando lo eligieron, respetado en el clero romano por su sabiduría, por su piedad y también, dicen, por su generosidad con los pobres. Su elección, tras la muerte de Honorio I a finales del 638, fue bien recibida en Roma. Seguramente la vieron como una oportunidad para reafirmar la postura tradicional frente a estas novedades que venían de Oriente. Claro. Pero esa elección también debió generar cierta inquietud, ¿no? Por la reacción del emperador. Desde luego. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría Heraclio, el mismo que había firmado la Éctesis? Y la reacción no se hizo esperar.
aunque fue indirecta. En aquella época, la elección papal necesitaba la confirmación del emperador bizantino, o de su representante en Italia, el exarca de Rávena. Era una costumbre impuesta por la dominación bizantina, un signo claro de subordinación política. Y aquí empieza el drama de Severino. Los legados papales que enviaron a Constantinopla para pedir la confirmación se encontraron con un muro. La respuesta fue clara: no habría confirmación si el papa electo no firmaba la éctesis. 20 meses. Pero bueno, 20 meses estuvo bloqueada su confirmación. Eso es muchísimo tiempo para que la sede de Roma estuviera en la práctica sin un papa consagrado con autoridad plena. ¿Qué significó eso para la Iglesia en Roma? Debió ser tremendo. Pues significó un periodo de enorme incertidumbre y de mucha presión. Roma estaba sin su obispo consagrado. Y mientras tanto, los funcionarios imperiales, tanto en Rávena como los que estaban en Roma, no dejaban de presionar al clero y al propio Severino, claro. Presionaban para que aceptaran la fórmula monotelita. Hay relatos que hablan incluso de intentos de soborno, de amenazas veladas. Pero Severino, a pesar de no haber sido consagrado aún, se mantuvo firme. Era un no rotundo a la éctesis. Pero profundicemos un poco más. ¿Por qué era tan inaceptable para Roma esa idea de una sola voluntad en Cristo? A nosotros hoy nos puede sonar a un detalle teológico súper abstracto, pero para ellos era vital. Totalmente vital. Es que no era una cuestión de orgullo ni de simple terquedad política frente al emperador. No, no. Para la fe ortodoxa, tal como se había ido definiendo en los grandes concilios, sobre todo en Calcedonia en el 451, era esencial confesar que Cristo tenía dos voluntades, una divina y una humana, distintas pero perfectamente unidas en su persona, sin confusión ni separación. ¿Y por qué era tan importante? Pues porque si Cristo no tenía una voluntad humana real y libre, entonces no había asumido plenamente nuestra humanidad, y si no la asumió plenamente, no pudo redimirla plenamente. O sea, la salvación misma dependía, para esta visión, de que el Hijo de Dios hubiera obedecido libremente al Padre, también con una voluntad humana como la nuestra. Entiendo. O sea que afectaba al núcleo mismo de cómo entendían la salvación. No era un tema menor, desde luego. Exacto. Aceptar una sola voluntad como proponía la éctesis era visto como mutilar la verdad sobre Cristo, y por tanto, sobre nuestra salvación. Era como vaciar de contenido la encarnación. Por eso, la negativa de Severino no era un capricho, era la defensa de lo que consideraba la esencia misma del mensaje cristiano. Hay una frase atribuida a este sentir que resuena en las fuentes: lo que pertenece al altar no puede ser firmado con la pluma del palacio. La doctrina revelada no se somete a la conveniencia política. Además estaba el precedente de Honorio I, ¿recuerdas?, cuyo silencio o cuyas cartas ambiguas sobre este tema le valdrían una condena póstuma en un concilio posterior. Severino probablemente quería evitar cualquier sombra de duda, ser clarísimo. Y esa firmeza doctrinal tuvo consecuencias muy duras, ¿verdad? Heraclio no se iba a quedar de brazos cruzados ante la negativa. En absoluto. La paciencia imperial tenía un límite. Y la negativa de Severino fue interpretada en Constantinopla y sobre todo por su representante en Italia, el exarca Isaac de Rávena, como, un acto de desafío intolerable. La respuesta fue militar y económica. Isaac marchó sobre Roma con sus tropas. Hubo una ocupación de facto de la ciudad. Y lo más humillante, las tropas imperiales, instigadas por algunos funcionarios locales que querían congraciarse con el poder, asaltaron el palacio de Letrán, la residencia papal. ¿Pero un asalto cómo? ¿Entraron a...? Sí. Y no fue un simple registro. Fue un saqueo en toda regla. Se llevaron el bestiarium, el tesoro papal acumulado durante generaciones, donaciones de emperadores anteriores, objetos litúrgicos preciosos, reservas de oro o de plata, todo. La excusa oficial fue bastante cínica. Dijeron que el papa electo debía pagar los salarios atrasados de la milicia romana y que, como no lo hacía, pues se tomaba prestado el tesoro. ¡Qué fuerte! Pero el mensaje real era otro. Era una represalia brutal por la resistencia doctrinal de Severino y una advertencia para el clero romano, claro. ¿Y cómo reaccionó Severino ante esta humillación? Ante el saqueo de su propia casa, de los bienes de la Iglesia. ¿Qué hizo? Pues aquí es donde las crónicas de la época resaltan su figura con una luz especial. Hablan de una grandeza silenciosa. Severino soportó la ocupación, el expolio, las presiones, sin ceder en lo esencial, que era la doctrina. No hay constancia de que lanzara anatemas políticos contra el emperador o el exarca. Su resistencia fue pasiva,
pero firme. Prefirió sufrir la injusticia, confiando quizás en la vindicación divina o en la fuerza de la verdad misma. Hay una reflexión posterior sobre estos hechos que lo resume bien. La paciencia del justo es la respuesta más fuerte al abuso del poderoso. Es una imagen muy potente, sí. El poder imperial llevándose el oro y el papa electo ahí, custodiando la fe. Exacto. Un contraste brutal. El poder material que se impone por la fuerza, frente a la autoridad moral que se sostiene en la fidelidad a la conciencia y a la verdad revelada. Se perdieron tesoros materiales, claro, y debió ser un golpe durísimo para la administración de la Iglesia en Roma. Pero mirándolo desde la perspectiva de la historia de la fe, se ganó algo intangible pero fundamental. Se afirmó la libertad interior de la Iglesia frente al poder terrenal. Como sugiere otra frase evocadora de las fuentes, cuando el poder roba los vasos sagrados del templo, el cielo custodia los tesoros del alma. Se demostró que la fe no dependía de la riqueza o del favor imperial. Vale, después de casi 2 años de bloqueo, presiones, este saqueo tan violento, ¿qué pasó? ¿Cómo se desbloqueó al final la situación? Pues las fuentes no son del todo claras sobre el giro final, la verdad. Quizás Heraclio, que estaba enfrentado a problemas mucho mayores en la frontera oriental con el avance árabe, decidió que no merecía la pena mantener un conflicto abierto con Roma por este tema. Quizás hubo alguna negociación discreta que desconocemos, o simplemente el desgaste de la situación llevó a un punto muerto. Y bueno, Y finalmente cedieron. el caso es que, finalmente, a principios del año 640, el emperador dio su brazo a torcer y envió la tan esperada autorización para la consagración de Severino. Y así, el 28 de mayo del 640, Severino fue finalmente consagrado obispo de Roma. Papa. Imagina la expectación en la ciudad después de casi 2 años de espera, de tensión. Esa consagración no fue una simple ceremonia administrativa, Fue vivida, según los relatos, como una victoria espiritual. Era la constatación de que, a pesar de todo, la sede de Pedro no se había doblegado a las imposiciones doctrinales del poder imperial. Y una vez consagrado, ya con plenos poderes, ¿qué hizo Severino? ¿Se tomó un respiro? ¿Qué va? No perdió ni un instante. Su primer acto significativo como papa fue reafirmar solemnemente la doctrina ortodoxa, la de las 2 voluntades en Cristo. Lo hizo, probablemente, en un sínodo o reunión con el clero romano, y desde ahí envió cartas a las principales sedes episcopales, especialmente en Oriente, donde la influencia del monotelismo era más fuerte. En esas cartas no solo condenaba la éxtesis como errónea, sino que exponía con claridad la fe tradicional de la Iglesia. Puso las cartas sobre la mesa, digamos. Enfatizando ese punto clave de la voluntad humana de Cristo que comentabas. Precisamente. Subrayó con fuerza ese aspecto teológico crucial, la importancia de la voluntad humana de Cristo para nuestra salvación. Hay una frase que se conserva de sus escritos o enseñanzas de ese breve periodo que lo dice todo. El Hijo de Dios quiso salvarnos no solo con su poder divino, sino también con su obediencia humana. Se refería a esa voluntad humana que, libremente, se sometió a la voluntad divina del Padre. Con esta acción inmediata y contundente, Severino no solo corrigió el error monotelita impulsado desde Constantinopla, sino que también restauró la confianza en la firmeza doctrinal de Roma. Confianza que, como decíamos, había quedado algo comprometida por las ambigüedades de su predecesor Honorio. Fue una reafirmación clara del papel de Roma como faro de la ortodoxia occidental. Es increíble pensar que todo esto, la consagración, esta reafirmación doctrinal tan importante, ocurrió en un periodo de tiempo minúsculo, realmente fugaz. Efectivamente. Aquí viene la parte más sorprendente y, en cierto modo, conmovedora de su historia. Todo este drama, toda esta afirmación de autoridad doctrinal, se concentró en un pontificado efectivo de apenas 2 meses y pocos días. 2 meses. Sí, fue consagrado a finales de mayo del 640 y murió el 2 de agosto de ese mismo año. Increíble. Una brevedad asombrosa. Las fuentes sugieren que murió agotado, consumido físicamente por las enormes tensiones, las presiones, los sufrimientos vividos durante esos casi 2 años de resistencia silenciosa antes de su consagración. Su cuerpo, ya anciano pues, no resistió el desgaste de esa lucha tan desigual. Pero en esos 2 meses, como decías, dejó un legado que perduraría siglos. Sin duda. En ese brevísimo tiempo, trazó con su ejemplo y sus actos un principio fundamental, uno que marcaría profundamente la autocomprensión de la Iglesia y del papado. Y es este: la fe no puede ni debe subordinarse al poder político, y el Papa como custodio último de esa fe
no puede someter su magisterio doctrinal a la voluntad del emperador, por muy poderoso que éste sea. Hay una cita posterior que parece inspirada en figuras como Severino, y que encapsula esta idea a la perfección. La cruz del Papa no se levanta ante los tronos de los reyes, sino ante el altar de Dios. Su postura entonces fue mucho más que una simple disputa teológica sobre voluntades. Fue una afirmación de principios con mayúsculas. Y exactamente, fue una afirmación teológica y eclesiológica clarísima. El primado de la verdad revelada sobre cualquier autoridad humana. Es la idea que expresaría siglos más tarde en otro contexto de lucha entre papado e imperio el gran reformador San Pedro Damián, cuando decía algo así como: «El papa debe temer más a errar contra la fe que a desobedecer a un rey». Severino entendió, o al menos actuó conforme a ello, que la fe no es fruto de un consenso político ni de un decreto imperial. Nace de la revelación divina, transmitida por la Iglesia. Por eso, como reflexionan algunos textos sobre su figura y su legado, la unidad que se compra sacrificando la verdad no es verdadera paz, sino la sombra de una servidumbre. Fuerte. Además, la resistencia de Severino se ha interpretado a menudo como un ejemplo temprano y muy poderoso de lo que en teología se llama la libertas fide, la libertad intrínseca de la fe frente a cualquier tipo de coacción externa. La fe, por su naturaleza, es un acto libre de la persona que responde a la gracia de Dios. Es un don del Espíritu. No es algo que pueda imponerse por la fuerza, ni manipularse con fines políticos. Hay otra frase muy bella en las fuentes que reflexiona sobre esta dimensión. El corazón del creyente solo se inclina por amor ante Dios, no por temor ante el poder. Y esto redefine, o bueno, más bien reafirma el papel del Papa de una manera muy concreta, ¿no? Sí, lo perfila claramente. No principalmente como un hábil diplomático que busca equilibrios y acuerdos con los poderes terrenales a cualquier precio, sino ante todo como un custodio de la integridad de la fe y de la conciencia de la Iglesia, cuya fidelidad primordial debe ser al Evangelio. Claro. Severino se convierte así en un modelo de pastor que, llegado al momento, sabe que hay que resistir presiones, por muy dolorosas o costosas que sean, para no traicionar lo esencial, como se advierte en los textos que analizan su figura. La paz que se compra vendiendo la verdad es en realidad una guerra declarada contra el alma. Y es tan fuerte su ejemplo de resistencia pasiva pero firme que algunos historiadores y teólogos hablan de su experiencia como un martirio blanco. Es una categoría interesante. No murió ejecutado por orden imperial como si le ocurriría trágicamente a uno de sus sucesores inmediatos, San Martín I, precisamente por oponerse también al monoteísmo y a los edictos imperiales. Severino no derramó su sangre. Entonces, ¿en qué consiste exactamente ese martirio blanco? Suena potente. Pues consiste en el sufrimiento extremo, constante y prolongado que se acepta y se vive por amor a la fe y en defensa de la verdad, sin que necesariamente termine en una ejecución violenta. Es la entrega total de la propia voluntad, la resistencia interior frente a la opresión, el desgaste físico y moral asumido por fidelidad. Hay una frase tradicional que lo distingue bien. El mártir de sangre da su vida, el mártir blanco da su voluntad, su resistencia, su aguante. Severino dio su voluntad firme durante casi 2 años de asedio moral y físico. Y esa forma de testimonio, silencioso pero tenaz, inspiraría a muchos otros en la historia de la Iglesia. Pensemos en figuras como Gregorio VII enfrentado al emperador Enrique IV o Pío VII frente a Napoleón. Hay un hilo conductor ahí. Bueno, pues resumiendo un poco todo lo que hemos explorado, el Papa Severino, un pontificado fugaz, casi un destello en la larga historia papal, apenas 2 meses efectivos tras una espera agónica de casi 2 años. Pero nos dejó un testimonio imborrable. Su mensaje central parece resonar con fuerza a través de los siglos. La fe no se negocia, la conciencia no se vende. Y la autoridad espiritual debe mantener su independencia frente al poder temporal en lo que le es propio, la custodia y transmisión de la verdad revelada. Su firmeza silenciosa, esa resistencia pasiva pero inflexible, acabó teniendo más peso histórico que los decretos imperiales o las demostraciones de fuerza militar. Hay una frase hermosa que lo resume, la que citabas antes. Su silencio fue más fuerte que las trompetas del imperio. Exacto. Y su historia, aunque esté anclada en el siglo VII, nos conecta directamente con temas que son perennes, ¿verdad? Que nos interpelan hoy igual que ayer. Nos habla de esa delicada y a menudo tensa relación entre la fe y el poder.
entre la conciencia individual y las presiones externas. Nos habla de la importancia vital de la integridad, personal e institucional, del valor de la fidelidad a la verdad, incluso y especialmente cuando el precio a pagar es alto. Nos recuerda que la verdadera fortaleza muchas veces no reside en la ostentación de poder o en la capacidad de imponerse, sino en la coherencia silenciosa, en la resistencia interior. La Iglesia en este sentido encuentra su verdadera libertad no tanto en concordatos o acuerdos políticos favorables, sino en la libertad que le viene de su fundamento, de aquel a quien anuncia, como afirma una reflexión teológica inspirada en figuras como él. La Iglesia es libre porque su Señor es libre. Y la postura final de Severino, o ese no rotundo al emperador en materia de fe, evoca inevitablemente aquellas palabras fundacionales de los apóstoles ante el Sanedrín, recogidas en los Hechos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quizá dejamos una idea en el aire, ¿no? Una pregunta para la reflexión personal, que surge directamente de la historia de Severino. ¿En qué situaciones hoy día, quizá de formas mucho más sutiles, menos dramáticas que un edicto imperial o un saqueo militar, se nos pide, individual o colectivamente, comprometer la verdad, diluir convicciones, ya sea por mera conveniencia, por buscar una unidad superficial, por encajar en el ambiente, o simplemente por ceder a la presión de lo políticamente correcto o del poder de turno, sea este político, económico o cultural? ¿Dónde encontramos hoy la fortaleza para mantener esa fidelidad, a veces silenciosa pero siempre firme, que Severino ejemplificó de manera tan radical en su breve y sufrido paso por la sede de Pedro? Ahí queda la reflexión.